Este vídeo continúa los hechos sucedidos en el volumen 12. Si solo viste el anime, te recomiendo ver mis resúmenes de los anteriores volúmenes, cuyos links estarán en la descripción. Derecho del mar. En una pequeña isla del archipiélago del dragón de 9 cabezas, había un corpulento hombre bestia llamado Sudai cerca de la bahía. Él, como muchos otros isleños, se ganaba la vida como pescador. La familia de Sudai siempre había pescado, y a pesar de su falta de aprendizaje, podía lanzar una red más lejos que cualquiera en la isla. Sin embargo, hacía tiempo que no salía a pescar, no había nada de valor que pescar. Se había vuelto tan malo que, si atrapabas un pez pequeño, lo hacías bien. Pero ahora que era altamente peligroso salir al mar, no había esperanza de obtener resultados que merecieran correr el riesgo. Por eso, los pescadores pasaban sus días en casa con los ojos muertos llenos de depresión. Sudai era igual. No podía sacar el bote, así que echaba una red cerca de las rocas cercanas a su casa, esperando al menos algún pez pequeño. Y cada mañana, cuando iba a revisar sus redes, sus hombros se desplomaban de decepción. Ese día, también, había caminado hacia las rocas donde había echado la red, rascándose la barriga al ir. Sudai tiró de la red, frotándose los ojos mientras lo hacía. Todo lo que había cogido eran pequeños peces del tamaño de un dedo, y pequeños cangrejos. Otro día que no vale la pena mencionar hoy. Mientras suspiraba decepcionado, se le ocurrió un pensamiento, que hoy está muy oscuro. Su casa estaba con el mar al este, y normalmente cuando llegaba a la playa a esta hora del día, el sol de la mañana la hacía cegadora. Mirando hacia arriba para ver el claro cielo azul, solo para darse cuenta de que no había sol a la vista. MMMM. HM. NNNNGH. Cuando la mente de Sudai se despertó de su todavía medio somnoliento estado, fue capaz de registrar lo anormal de la situación a su alrededor. Estaba extrañamente oscuro. No había forma de que este lugar estuviera tan oscuro a esta hora del día. Dándose cuenta de eso, miró hacia donde el sol debería estar saliendo. ¿Qué? Había algo enorme en el mar donde no debería haber nada. Debido a que el sol estaba detrás de él, la retroiluminación hizo que el objeto se viera negro, pero parecía ser una isla enorme. Sudai no podía creer lo que veía. No había forma de que un lugar que ayer había estado vacío en el mar pudiera haber producido espontáneamente una isla de la noche a la mañana. Eso no es una isla. ¿Pero qué es entonces? No puede ser. La conclusión a la que llegó Sudai lo aterrorizó. Se le puso la piel de gallina y empezó a sudar frío. Su mente solo se había congelado por unos segundos, pero para él, se sentía como horas. De repente volvió en sí y disparó hacia su casa como una bala. Tengo que huir. Tengo que huir. Pero, era demasiado tarde, no había ningún sitio al que correr. El objeto parecido a una isla dejó escapar una explosión que perforó el oído, probablemente despertando a todos los habitantes de la isla. El sonido de la cosa que les quitaría la vida, el sonido que inició una tragedia. A ese día, una de las islas del archipiélago del dragón de 9 cabezas se convirtió en una isla desierta a principios del primer mes del año 1549, el calendario continental, el mar cerca de Ciudad Lagón, era una época en la que la atmósfera de celebración de lo nuevo aún no había terminado. Había un barco patrullando las aguas cerca de Ciudad Lagón City, un dominio supervisado por la ahora comandante en jefa, el Excel Walter. Era un crucero ortodoxo según el estándar de la Fuerza de Defensa Naval Nacional del Reino, tirado por un solo dragón de mar. Y en su cubierta estaba Castor, capitán del portaaviones Sirju, y Tolman, el general de la Fuerza de Defensa Aérea Nacional. Como se extendieron los rumores de que pronto comenzaría la guerra con la unión del archipiélago del dragón de 9 cabezas por la industria pesquera, Tolman había venido a discutir la composición de los caballeros Wyvern a bordo del Sirju, así como a visitar a Castor, que era su antiguo maestro. Souma tenía la intención de desplegar el Sirju, que seguía siendo su arma secreta, en la batalla contra la unión del archipiélago de los dragones de 9 cabezas. Eso por sí solo mostraba lo serio que Souma veía el próximo encuentro.
Una vez terminado el encuentro, Castor tomó prestado un crucero y llevó a Tolman a dar un paseo por las aguas cercanas de Ciudad Lagón, con el pretexto de patrullar. Mientras se apoyaba en la barandilla, Castor preguntó, ¿qué te parece, Tolman? Cortar el viento en un barco también está bien, ¿no? Ja, lo es, sí. Es refrescante de una manera diferente a montar en un wyvern, dijo Tolman con una risa mientras era golpeado por la brisa marina. Veo que el barco puede ir bastante rápido, también. Está el sonido de las olas, y el olor del mar. No tenemos nada de eso en el cielo. Una vez que te acostumbras, es difícil escapar. La vida en la tierra se siente como si le faltara algo. Ahora eres un verdadero hombre de mar, ¿no? ¿Has estado a bordo del Iryu todo el tiempo recientemente? No, últimamente he estado reprimiendo los barcos ilegales con este crucero. Castor tocó el borde del sombrero de su capitán mientras miraba el rocío del mar. El plan de nuestro señor no salió de la nada. Solo hemos estado esperando para ponerlo en marcha, y vigilando las cosas para evitar que se convierta en un enfrentamiento armado. Antes de eso, Tolman miró hacia el este y se acarició la perilla y preguntó, ¿los barcos pesqueros del archipiélago de los dragones de 9 cabezas han sido muy activos? Sí. Vienen en grupos a pescar cerca de nuestro país. También ahuyentan a los barcos que se les acercan. 131 en este mundo. No había fronteras marítimas internacionales, como 200 millas náuticas de la costa. Sin embargo, por tradición, se creía que los mares cercanos a un país les pertenecían, y si los barcos de otro estado entraban en ellos, no podían quejarse si sus barcos eran incautados o hundidos sin cuestionar. Los barcos del archipiélago se burlaban deliberadamente de esta tradición. Cuando recibimos noticias de nuestros pescadores, enviamos un barco de guerra, pero si tratamos de atrapar a los rezagados pescadores, hay barcos armados que se interponen en el camino. Entonces, una vez que los barcos pesqueros han huido, los armados también se retiran. ¿Hay peleas? Tolman preguntó. No, los barcos armados están principalmente para mantenernos a raya. Castor se encogió de hombros. Sus naves son ligeras, hechas de madera y reforzadas con metal. Son arrastrados por doldones con cuernos, criaturas parecidas a los delfines o ballenas con un solo cuerno, que se mueven rápido, aunque no tengan el poder de un dragón de mar. De todos modos, el punto es que sus naves son rápidas. Si se concentran en huir, es difícil que les ataquen. Supongo que eso es lo que se espera de los barcos de un estado marítimo, Tolman se quejó. Si llegaba a una pelea, nos golpeaban con tácticas de piratas. Vendrían rápido y lanzarían explosivos, o realizarían una acción de abordaje. Con nuestra vieja flota, incluso si tuviéramos los números, habría sido una lucha dura, dijo Castor, mientras una sonrisa aparecía en su cara. Pero ahora tenemos el Iryu, sí, eso es. No es que no pudieran contrarrestarlo cargando lanzadores de pernos repetidores antiaéreos en sus naves, pero no hay forma de que puedan vencerlo en su primer encuentro. Aunque, incluso después de eso, estamos refinando nuestros métodos día y noche. Tenemos planes para lidiar con cualquier contramedida que el otro bando proponga. La idea de un portador es increíble, no es un arma aterradora que hará que todos pensemos en cómo se libran las batallas navales. Castor dio una pequeña sonrisa, enmascarando el orgullo que sentía en su interior. Era el capitán de ese portaaviones. Se sentía como si su propio hijo estuviera siendo halagado cuando alguien entendía su magnitud. Tolman sonrió irónicamente por la forma en que su antiguo maestro estaba actuando. Puedo ver que su majestad estaba trabajando en algo increíble. De repente, Tolman notó algo en el rabillo del ojo. Había estado mirando al horizonte durante un tiempo, pero un objeto acababa de aparecer en él. 132 Cuando Tolman de repente se puso a la sombra con una mano y miró a lo lejos, Castor ladeó su cabeza. ¿Qué pasa, Tolman? Veo un barco. Castor echó un vistazo por sí mismo usando los binoculares que colgaban de su cuello. Cuando lo hizo, pudo ver un barco que se dirigía hacia ellos desde el este. No podía verlo claramente todavía, pero parecía más grande que un barco de pesca. Una vez que se acercó más, pudo ver que probablemente era un barco de guerra.
¿No se suponía que hubiera otros barcos de la Fuerza de Defensa Naval Nacional en estas aguas hoy en día? Los otros marineros deben haberlo notado también, porque de repente hubo mucho ruido en la cubierta. Ese no es uno de los nuestros. Parece un barco del archipiélago de los dragones de 9 cabezas, gritó el marinero en el nido del cuervo. En una inspección más cercana, Castor pudo ver que estaba construido de madera con placas de metal atornilladas para elevar su defensa. ¿Pero por qué solo un barco? Esto nunca había sucedido antes, pensó mientras regresaba al puente y daba órdenes a los marineros. No había barcos de pesca alrededor para que se defendiera, y tampoco era uno de los habituales armados. Entonces, ¿por qué se dirigía a ellos solo? ¿Qué planeaban hacer al acercarse tanto al reino? Si trataban de lanzar una incursión en el reino con un solo barco, serían encontrados por un barco patrulla, como acababan de hacer. Castor ya había transmitido información sobre ellos a Ciudad Lagoon por medio de un mensajero Koi. Los refuerzos llegarían en poco tiempo. ¿Realmente planean pelear con la flota del reino usando una sola nave? Por si acaso, prepárense para abrir fuego inmediatamente. El segundo al mando de Castor gritó la orden en el tubo de voz. Sí, señor. Todos, prepárense para disparar los cañones. Como no sabían lo que el otro barco estaba haciendo, Castor cambió de rumbo, colocando su nave en diagonal al rumbo de la otra nave, y se preparó para abrir fuego. Se acercaban cada vez más. Pronto estarían a tiro. ¿No hay forma de evitar una batalla ahora? Preparados, Castor comenzó. Justo cuando estaba a punto de dar la orden de disparar para adelantarse al otro barco, el marinero de la nube de cuervo entró por el tubo de voz. El barco enemigo ha soltado a la criatura que los arrastraba. Castor gritó sorprendido. Liberar a la criatura que tiraba de su nave significaba perder toda la propulsión. Eso significaba que ya no podían acercarse a ellos, o huir. ¿Por qué harían algo tan imprudente ahora? Mientras Castor permanecía aturdido, el vigía continuó. El barco enemigo ha izado una bandera de socorro. Ahora es una bandera de socorro. Castor se rascó la cabeza. ¿Qué hacen ahora? ¡Au! Maldita sea Tolman, que no pudo comprender la situación, simplemente miró a Castor con una expresión aturdida. Después de algún tiempo, Castor se decidió y habló. No tenemos otra opción. Todos, vamos a rescatar esa nave, ¿eh? ¿Los estás ayudando? Tolman preguntó, y Castor se rascó la cabeza. Han izado una bandera de socorro. Tenemos que ayudarles, ¿no es descaradamente sospechoso? ¿No podría ser una trampa, Tolman? Hay una cosa llamada la ley del mar que todos los marineros tienen que obedecer, dijo Castor, sonando sin avergonzarse. Banderas, señales de humo, balas de cañón especiales. Hay varias maneras de señalar que tu barco está en peligro. Pero cualquier barco que vea una señal de socorro está obligado a proporcionar ayuda, no importa de qué país sea el otro, y no importa en qué posición se encuentre. Incluso si sus países están en guerra, cualquiera que caiga al mar tiene su vida en peligro. Era un lugar donde, cuando ocurría lo inesperado, todos venían a ayudarse unos a otros. Garantizar la ayuda a los demás en tiempos de crisis también garantizaba que te ayudarían en caso de emergencia. Este era el credo del mar. Había un tratado internacional como ese. No es algo que los países hayan decidido, es una costumbre que los marineros crearon ellos mismos. Pero si la gente se entera de que lo ignoramos, recibiremos un rechazo de los 135 marineros de todos los países. Eso incluye el nuestro también. Si todos ellos hacen huelga, el flujo de mercancías se verá interrumpido, y ya no podremos conseguir pescado, entiendo. Pero no hay personas que abusarían de las señales de socorro, como un barco pirata que busca emboscar a otro. Castor agitó la cabeza. Se les negaría el acceso a los puertos de todos los países si hicieran eso. Solo es aceptable ignorar una señal de socorro de un barco con el que ya has entrado en hostilidades. Hay un código moral que tenemos que seguir aquí en el mar. Si no puedes hacer lo mínimo para respetar una señal de socorro, ya seas un barco pesquero, un barco de guerra o un barco pirata, no vas a poder seguir operando aquí. Entiendo, así es como funciona, dijo Tolman, actuando convencido. La nave de Castor se acercó a la angustiada y se puso a su lado.
Colocaron escaleras entre las dos naves, y los marineros del reino abordaron la otra. Fueron recibidos por un joven y una mujer. Uno era una hermosa muchacha sirena, el otro era un joven hombre bestia con orejas de zorro blanco que llevaba una katana de dragón de 9 cabezas en su cintura. No nos resistiremos. Por favor, bajen sus armas. Cuando los marines los rodearon, el joven dejó su espada en la cubierta y levantó las manos para rendirse. La chica sirena hizo lo mismo. Fueron transferidos al barco de Castor sin incidentes, y los marineros del reino comenzaron a buscar otros posibles pasajeros. Tolman preguntó, ¿quién crees que es esta gente? Como si yo lo supiera. Tendremos que preguntarles, Castor escupió en respuesta. Mientras miraba a sus dos nuevos pasajeros desde donde estaba en el puente, notó la calidad de la ropa que llevaban, y le miró la cara como si hubiera mordido algo desagradable. Estas eran claramente personas de algún estatus significativo. Los invitados no invitados en un momento como este. ¿Qué clase de problemas nos hemos encontrado aquí? Castor dejó escapar un pequeño suspiro al anticipar que vendría el dolor de cabeza. Y claro, Kazuya. Ha pasado mucho tiempo. Espero que tu padre